Encefalopatía espongiforme bovina, o también conocida como la enfermedad de las vacas locas. En el presente video abordaremos los siguientes contenidos: etiología, epidemiología, vía de transmisión, signos clínicos, salud pública, diagnóstico y subdiagnóstico diferenciales, toma de muestras y exámenes, tratamiento y control, situación en Chile. La encefalopatía espongiforme bovina, o coloquialmente conocida como enfermedad de las vacas locas, es una enfermedad infecciosa de carácter crónico que afecta al sistema nervioso central de los bovinos y produce la muerte. Esta enfermedad es producida por una proteína de prión alterada, producto del mal plegamiento de la proteína prión normal. Esta afección forma parte de un grupo de enfermedades neurodegenerativas conocidas como encefalopatía espongiforme transmisible. ¿Qué es un prión? Los priones son proteínas infecciosas que existen en más de un estado conformacional. Cada una tiene información distinta que es heredable. Estos se pueden comportar como agentes infecciosos o como genes, es decir, pueden transmitir, replicar y expresar en forma de algún fenotipo la información que contienen. Existe la forma PRPC con su hélice alfa, que es la versión normal de la proteína que cumple funciones celulares, y la conformación PRPSC con su hoja plegada, que corresponde a la versión infecciosa que causa la encefalopatía espongiforme transmisible, la cual tiene la capacidad de no ser digerida por los líquidos digestivos. A principios de los años 80 en el Reino Unido se modificaron algunos procedimientos claves en la elaboración de harinas de carne y hueso, también conocidos como HCH, donde se eliminó la utilización de solventes orgánicos para la extracción de grasa y se disminuyeron ciertas condiciones de temperatura y presión, que facilitaron la persistencia del prión en los alimentos que comercializaban en la industria bovina, comenzando así una epidemia en el Reino Unido a fines del año 1985 y principios del año 1986. Para mitigar el riesgo asociado al consumo, se debe eliminar rutinariamente todo tejido nervioso linfático visible, denominado material específico de riesgo, durante el procesado de las canales, los cuales son cerebro, médula espinal, ojo, ganglio trigémino, ganglio de la raíz dorsal, ilion y tonsilas, así como la eliminación de cualquier animal sospechoso. La aparición de los signos clínicos se detecta en animales adultos y los síntomas pueden presentar una duración de entre 2 a 6 meses hasta la muerte del animal. Algunos de estos son: comportamiento nervioso o agresivo, depresión, irritabilidad, hiperestesia, hiperacusia, movimientos anormales y dificultad para levantarse a la posición de reposo, ataxia, hipermetría, hiperreflexia, temblores, mioclonías, pérdida de peso, disminución de la rumia, disminución de la producción lechera, alteración del ritmo cardíaco, bradicardia. Para su diagnóstico y toma de muestras, no existe ninguna prueba de diagnóstico para detectar el agente de la encefalopatía espongiforme bovina. Sin embargo, el único método disponible para detectar la infecciosidad en fase terminal en los bovinos o los animales de otras especies es la inoculación parenteral de tejido encefálico en ratones. No obstante, esta técnica no es utilizable en la práctica, ya que los periodos de incubación son de unos 300 días. El diagnóstico se realiza post-mortem, es decir, después de la muerte del animal se debe hacer una remoción completa del cerebro, o se puede utilizar la técnica del agujero magno, esto para la toma de muestras, por lo que la enfermedad se confirma en el laboratorio mediante el uso de pruebas bioquímicas como la detección de SAF, ELISA, la de inmunocromatografía de flujo lateral del tallo cerebral y su confirmación con las técnicas de Western blot e inmunohistoquímica. El diagnóstico diferencial es establecer las diferencias que existen entre los síntomas que corresponden a la encefalopatía espongiforme bovina y los síntomas que corresponden a otro trastorno o enfermedad. En el diagnóstico diferencial de encefalopatía espongiforme bovina con otros trastornos se incluyen hipomagnesemia, similar en ritmo cardíaco irregular, debilidad muscular,
y ataxia. Cetosis nerviosa, similar en temblores, hiperestesia, irritabilidad. Listeriosis u otras encefalitis, similar en depresión, confusión y caída de cabeza hacia un lado. Polioencefalomalacia o necrosis córtico-cerebral, similar en depresión, excitabilidad y temblor de los músculos faciales. Tumores intracraneales, similar en cambios conductuales y ataxia. Los exámenes que se realizan para el diagnóstico diferencial son examen histopatológico del encéfalo de los animales clínicamente afectados a fin de buscar las modificaciones espongiformes características de la sustancia gris, que se encuentra simétricamente en los dos hemisferios, y luego evidenciación inmunohistoquímica de las acumulaciones de PRP específicas de la enfermedad. Examen de las fibrillas que evocan las fibrillas asociadas al plúrigo lumbar por microscopía electrónica o electroforesis e inmunotransferencia a fin de detectar la isoforma específica de la PRP en muestras de tejido encefálico no fijado, fresco o congelado. No hay un tratamiento eficaz para esta enfermedad y el sacrificio de los animales es obligatorio. Los animales sospechosos deben ser sacrificados por inyección letal para evitar dañar el tejido cerebral que se utilizará para el diagnóstico. Hoy en día, en la mayoría de los países está prohibido el uso de proteínas derivados de rumiantes en las raciones, esto como medida de control en la transmisión de la enfermedad. La encefalopatía espongiforme bovina no se encuentra en Sudamérica y hasta mediados de 2005 Chile había sido clasificado en el nivel 1 de riesgo. Sin embargo, en ese año la Unión Europea asignó a Chile el nivel 3 de riesgo, debido a importaciones de HCH desde Canadá y Estados Unidos entre los años 1997 y 1999, países que posteriormente presentaron casos nativos de encefalopatía espongiforme bovina. Pero gracias al seguimiento realizado a las importaciones cuestionadas, la búsqueda activa de lesiones sospechosas en el ganado de riesgo y de la alta credibilidad internacional que posee el SAC, el 26 de mayo del 2009, la Organización Mundial de Sanidad Animal nuevamente reconoció a Chile como un país de riesgo insignificante para la presentación de la enfermedad. Por esto, el SAC, nuestro Servicio Agrícola Ganadero, cuenta con un sistema de vigilancia epidemiológica mediante el cual se evalúa en forma sistemática y permanente la conducta de la enfermedad en los países afectados, así como el comportamiento de las variables de riesgo de la introducción del agente al país. El control sanitario que realiza el servicio lo lleva a cabo a través de la acción efectiva de impedir el ingreso, como los puntos de control de entrada de productos a nivel de barreras sanitarias internacionales como puertos, aeropuertos y pasos fronterizos. Vigilancia específica de los casos de la enfermedad clínica neurológica. Transparencia en la notificación de los casos de encefalopatía espongiforme bovina. Prueba de tamices en la faena de rutina. Controles de seguridad para la importación de especies rumiantes en pie y sus productos, conforme al Código Terrestre de la Organización Mundial de Sanidad Animal. Eliminación del material específico de riesgo durante el sacrificio y procesado de las canales. Prohibición de la inclusión de los tejidos de material específico de riesgo en los piensos animales a fin de suprimir de la cadena alimentaria el material potencialmente contaminado. Sacrificio en condiciones decentes de todos los animales sospechosos y susceptibles expuestos a los piensos contaminados, destrucción adecuada de las canales y de todos los productos animales, identificación del rebaño para posibilitar una vigilancia y rastreabilidad eficiente en los rebaños sospechosos. En la actualidad, Chile se reconoce como un país en el nivel 1 de riesgo debido a que es además un país libre de Scrappy. No presenta importaciones de bovinos vivos desde países con encefalopatía espongiforme bovina y nunca se han reportado casos clínicos sospechosos. Finalmente, y a modo de conclusión, podemos decir que la encefalopatía espongiforme bovina es una enfermedad priónica que afecta al sistema nervioso central tanto de bovinos como al de humanos, y al no haber tratamiento eficaz,
se considera la enfermedad como un potencial de riesgo para la economía de las industrias ganaderas y para la salud pública. La causa se debe en gran proporción al mal manejo humano, principalmente en los planteles de bovinos y el consumo de carne mal cocida. Por esto, se recomienda un manejo adecuado de los desechos de material de riesgo y además nunca consumir carne que no esté del todo cocida. Si bien Chile estuvo en el nivel 3 en la tabla de riesgos de la Organización Mundial de Sanidad Animal, ahora se encuentra representada con el nivel 1, por lo que la encefalopatía espongiforme bovina en nuestro país es altamente improbable.